Antes de entrar al siguiente tema, Jorge quería decir un comentario, hacer un comentario final sobre el tema migratorio. Jorge, querías cerrar con un tema. Rapidísimo, Javier. Tengo entendido que hoy comenzaron las audiencias por videoconferencia de Laredo, no Nuevo Laredo, Laredo, es decir, del lado norteamericano a San Antonio. Y la jueza en San Antonio entrevistó a una veintena de personas de los hondureños que ingresaron a Estados Unidos para la audiencia y después serían devueltos a México. Y creo que 8 o 10 de los 20, cuando la jueza les preguntó si tenían miedo de volver a México, dijeron que sí. Lo cual, pensando en la historia reciente, los últimos 15 años o algo así, de Nuevo Laredo, o de Reynosa, por cierto, o de Matamoros también, en Tamaulipas, pues no es un temor totalmente absurdo. Segundo lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, había pedido realizar una visita del lado mexicano de la frontera, como lo hizo del lado norteamericano de la frontera, para ver los albergues o las condiciones de detención o de espera o de asentamiento de los migrantes centroamericanos del lado mexicano. El gobierno de México simplemente no contestó, no dijo ni que sí ni que no, no dijo nada y por tanto no se hizo el viaje, la misión de observación de la CIDH. Recordemos de nuevo para los millones de televidentes en China que nos están viendo, que la CIDH es la institución que es aliada del gobierno de López Obrador, de la 4T, en lo que se refiere a Ayotzinapa, es la que nombró a los expertos del GIEI que hicieron la investigación parcial o total, según cada quien quiera, de Ayotzinapa, y los que están de alguna manera encargados de encontrar la nueva verdad, si no histórica, pues por lo menos verdadera. Es decir, cuando le sirve al gobierno la CIDH en Ayotzinapa, sí, pero para ver en qué condiciones están los salvadoreños, eso sí no. No, me queda claro que más allá de Trump, más allá de TEMEC, este es un tema que va a estar presente, va a estar con nosotros durante décadas. Empeorando. Y más vale empeorando, a menos de que algo hagamos para que no empeore y por lo menos que mejore o con que no empeore ya será un logro importante. Pero ahora sí pasamos al siguiente tema, a debatir el rol que actualmente tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Dicha organización continúa ejerciendo presión en demanda de que sus propuestas se incluyan en las leyes secundarias de la reforma educativa. La semana pasada, la CENTE bloqueó durante 7 horas las puertas de la Cámara de Diputados, exigiendo la asignación automática de plazas magisteriales para egresados de las normales públicas. También pide que la iniciativa privada no tenga participación en las decisiones educativas del país y que se paguen los adeudos salariales a maestros, entre otras demandas. Héctor, ¿qué decir de la CENTE, de este rol de la CENTE ya bajo este nuevo gobierno? Mira, me descorazona el rumbo que ha tomado este asunto, el éxito político de la CENTE y la actitud del presidente de entregarles todo lo que le han pedido. Eso es, por definición, una mala negociación. El que entrega todo lo que le piden no está negociando, está haciendo otra cosa, está abanderando una causa. Y me preocupa mucho, tratándose de los maestros y del magisterio, la pedagogía que surge o sale de este acuerdo total del presidente con la CENTE, porque es un acuerdo con la parte del magisterio más rijosa, más incivil, en muchos sentidos la más ignorante, en muchos sentidos la más burocrática, la más corrupta. Y que sea esta parte del magisterio la que obtiene la totalidad de sus demandas en la mesa del presidente, me preocupa, no por lo que han obtenido ahora, sino por el proceso de negociación que se va a desatar en todo el ámbito magisterial a propósito de este triunfo, de este éxito de la CENTE. ¿Qué es lo que más me preocupa de todo el tema de la CENTE? Desde luego la violencia, desde luego la rijosidad, pero el hecho de que es un movimiento magisterial que está en contra
de evaluar el conocimiento, en contra de medir si los alumnos aprenden o no aprenden, si los maestros saben o no saben. Eso yo creo que es destruir el corazón mismo de la educación. Okay. Jorge, ¿cómo ves la situación? Mira, muy parecido a lo que plantea Héctor. En varios aspectos específicos me voy a centrar en uno, no porque sea el más importante, sino porque es el que entiendo un poco, que es el tema de la automaticidad, el carácter automático de la obtención de plaza para los egresados de las normales en general y de las normales rurales en particular. Pues esto es un enorme retroceso, pero sobre todo es la afirmación de una idea muy discutible, es decir, que las normales, en particular, insisto, rurales, sean en los hechos, ya no de jure como antes, pero en los hechos, cuando el presidente López Obrador dice todos los que egresados de una normal obtendrán una plaza, en los hechos eso significa que todos los maestros serán normalistas y que ningún no normalista lo será. No es el caso en lo que quedó las reformas al artículo 3º constitucional, pero a través del mecanismo del apartado B del artículo 123 y a través de esta declaración de López Obrador y de los procedimientos de facto, lo que significa es que volvemos a la situación, insisto, donde todos los maestros son normalistas y todos los normalistas son maestros. Bueno, no dudo que haya muchas escuelas normales, sobre todo urbanas, sobre todo en algunas de las ciudades más prósperas, más modernas, más alfabetizadas de la República, que sean muy buenas y que de ahí pueden salir muy buenos maestros. Pero tampoco dudo, y el propio López Obrador dio el ejemplo del MEGE en Hidalgo, pero podría haber dado el de Ayotzinapa. O sea, para mí es una pesadilla que un niño tenga como maestro un egresado de Ayotzinapa o del MEGE. Los vimos, o sea, no es algo que uno piensa, es una ocurrencia, yo creo, no, sabemos quiénes son. O los de Michoacán, sabemos, los maestros de la coordinadora, los nuevos libros de texto que ellos quisieran sustituir a los libros de texto de toda la vida, pues que tampoco son modelos, pero en fin, tienen una mínima racionalidad. No, aquí estamos hablando de normalistas, militantes, activistas de extrema izquierda. Es Eduardo Galeano, pues, en la primaria de las primarias rurales de México. Pues es una pesadilla, Javier, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo confieso que a mí me preocupa menos la idea de un pase automático o de la no evaluación una vez ingresados, y me preocupa más la calidad de las normales, ahí sí coincido con parte de lo que decía Jorge, y de afinar el filtro de entrada. Creo que si el proyecto fuera lo que vamos a hacer es hacer de las normales lo que deben de ser y el filtro para ingresar a esas normales el que debe de ser, ya no me preocuparía tanto porque el pase automático existiera ni que la evaluación posterior fuera inexistente. Pero parece ser que no están enfocados en transformar esas normales. De repente parece ser que sí, de repente parece ser que no. De repente parte del discurso sí es el de fortalecer la capacitación y fortalecer a los maestros, pero de repente no. Y me recuerda un poco el doble discurso que había hace 6 años. Es decir, por un lado había un discurso de la reforma, técnico de la reforma, y por el otro lado la Secretaría de Gobernación haciendo política. Ahora lo veo, ya no es la Secretaría de Gobernación, es la Presidencia haciendo política, y por el otro lado la Secretaría de Educación haciendo política educativa. Y creo que en parte tiene que ver con un estilo personal de gobernar de López Obrador, que es inevitable que exista ese diálogo directo de él con la población, con sectores de la población, pero creo que ese diálogo directo, si bien funciona muy bien para muchas cosas, no ayuda
a ciertos miembros de su gabinete que están tratando de diseñar política pública, ¿no? Yo quisiera saber, Javier, ¿a qué escuela gobernada por la CENTE mandaría el presidente López Obrador a estudiar a sus hijos? ¿A qué escuela mandarían a sus hijos los miembros del gabinete una escuela gobernada por la CENTE? Una escuela de Michoacán, una escuela de Chiapas, una escuela de Guerrero. ¿A cuál? ¿A cuál de esas escuelas? Solo para saber cuál es la idea de la escuela ideal que ellos tienen en la cabeza, que piensan que puede ser producida por la hegemonía de la CENTE. Me gustaría saber cuál es la idea ideal de la CENTE a la cual el presidente López Obrador quisiera mandar a sus hijos. Sí, sí, sí. Eso me gustaría saberlo. Jorge, pero ¿qué está haciendo aquí López Obrador según tú? ¿Es una promesa de campaña y él cumple promesas de campaña? ¿Es un acuerdo político con un sector en una serie de estados que le importan? ¿Es una visión ideológica del propio López Obrador de que comparte con la CENTE? No. ¿Qué está detrás de esto? Yo tengo la impresión, Javier, no sé, obviamente, pero siendo todo eso que tú dices, también creo que es una convicción profunda de López Obrador, como la tecnología del trapiche en el video que vimos hace unas semanas, con el burro, el caballo dando vueltas ahí, y él siguiéndolo, entonces ahí sale el juguito de caña en la cubeta y todo eso. Esa es la tecnología que hay que fomentar, que hay que desarrollar. La educación que hay que fomentar es la educación para el pueblo, sobre todo en las zonas rurales, por el pueblo en las zonas rurales, por los normalistas rurales, por gente que viene de esas escuelas y que se acerca de nuevo a esos niños y les transmite esa educación, digamos, cercana a la naturaleza, al campo, al pueblo, a la nación, a la soberanía. Les transmite ciencia popular, aritmética popular, escritura y lectura popular, auténtica. A mí sí me parece que hay una convicción profunda de López Obrador en este sentido y que no sería extraña, existe en muchos sectores. Existía bajo el cardenismo con la famosa educación socialista. No es esto algo nuevo en México. La única diferencia es que han pasado 80 años, pues, pero fuera de eso, pues es lo mismo. Y que obviamente el país ya no es rural, es urbano, el país no es analfabeta, sino altamente alfabetizado, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me da esa impresión que esto es mucho más que una alianza política o cumplir una promesa de campaña. Es una visión de la educación, como se dice, de la democracia del pueblo para el pueblo, una educación del pueblo para el pueblo, por el pueblo. Javier, Jorge, un poco más y va a tener que escribirles el manual, ¿no? dos pasos más y queda ya el manual de este asunto. Pero no, yo creo que aquí se los hago. Esa puede ser la idea del presidente, digamos, su idea, el fondo de alguna ideología muy profunda en él. Pero esa no puede ser la ideología de la educación de un país del tamaño de México, con las carencias, con las desigualdades, con las urgencias educativas que tiene este país. No puede pensarse con seriedad que esté en la cabeza de un gobernante algo parecido a ese sistema de valores y algo parecido a esto que vemos que son los operadores de eso en la educación mexicana, que son los miembros de la CENTE. Bueno, veremos qué queda en las leyes secundarias y qué pasa con la nómina, que es otra demanda de la CENTE que ahí sí no quiere soltar López Obrador. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos para hablar de la independencia y la 4T. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.